Existen historias que parecen susurradas por el viento en los campos áridos, relatos que nos recuerdan que la fe y la dignidad son tesoros que ningún hombre puede arrebatar. La que van a escuchar hoy es una de esas historias, un viaje desde la más profunda humillación hasta la más inesperada redención. Antes de adentrarnos en el corazón de este relato, les invito a que nos apoyen con su suscripción y compartiendo esta historia. Al hacerlo, no solo nos ayudan a seguir creando, sino que se unen a nosotros en la misión de esparcir mensajes de esperanza y fortaleza. Que la bendición de este relato ilumine su camino y fortalezca su espíritu. En aquella región de campos secos y cielos inmensos, donde el sol parecía quemar la tierra, vivía Tomás Rivera. Un hombre sencillo, de manos curtidas por el sol y la tierra, agrietadas como el suelo que trabajaba, y con la mirada cansada de tanto esperar. Allí, en esa tierra donde el viento solo levantaba polvo, nada era fácil. Tomás llevaba años trabajando en la hacienda de don Esteban Valdés. Don Esteban era el terrateniente más rico de la comarca, un hombre de botas relucientes, sombrero costoso y una sonrisa que nunca le llegaba a los ojos. Poseía tierras, ganado y almacenes, pero su mayor riqueza era el placer que sentía al ver a los humildes doblegarse ante él. Tomás era conocido por su silencio. No respondía a las provocaciones, no se enredaba en disputas. Simplemente trabajaba. Y por eso mismo, a don Esteban le gustaba usarlo como ejemplo de sumisión. Miren a este hombre, decía en el patio frente a otros jornaleros. Es un buen trabajador, porque sabe cuál es su lugar. Los demás reían, pero era una risa hueca, nacida del miedo. Tomás tragaba saliva, sintiendo el sabor a polvo que siempre acompañaba a la humillación. Sobre él pesaba una promesa. Don Esteban le había dicho que, tras largos años de servicio, recibiría una compensación justa, un dinero que le permitiría comprar un hogar digno para su familia, su esposa Mariela y sus dos pequeños, Lucía y Mateo. Aquella tarde, cuando el sol era una moneda roja derritiéndose en el horizonte, don Esteban llamó a Tomás a la casa principal. El silencio allí era denso, pesado. Tomás entró, quitándose el sombrero con respeto. Don Esteban, usted me mandó llamar. El patrón, sentado junto a dos hombres que servían de testigos, levantó la vista con lentitud. Tomás Rivera. Ha llegado tu día de pago. Dime, ¿cuánto crees que mereces por tus años de servicio? Tomás respiró hondo. Solo lo que acordamos, patrón. Lo justo para darles a mis hijos un techo mejor. Don Esteban soltó una carcajada corta y seca. ¿Un techo? ¿Crees que te daré dinero? El dinero es para quienes saben usarlo. Hizo un gesto. Un empleado trajo un papel amarillento. Te pagaré con una casa. Tomás se quedó helado. ¿Una casa? Sí. La casa vieja al final del camino, cerca del barranco. Esa donde nadie quiere vivir. Don Esteban se levantó, su perfume caro mezclándose con el olor de su arrogancia. Ya está a tu nombre. Tómalo o déjalo. Y agradece mi generosidad. El corazón de Tomás martilleaba en su pecho. Conocía esa casa. El pueblo entero hablaba de ella, un techo roto, paredes agrietadas, termitas devorando la madera. Decían que ni un animal buscaría refugio allí. Pero patrón, ese lugar es una ruina. Don Esteban acercó su rostro al de Tomás, sonriendo con malicia. Exacto. Una ruina para un don nadie. Te queda perfecta. Los hombres a su lado rieron abiertamente. Tomás sintió el ardor de la vergüenza en su rostro, un sabor a metal en la boca. Miró el papel, su nombre escrito con letras torcidas. Era real. Era su pago, una humillación firmada.
pensó en sus hijos, en las noches frías, en la olla a menudo vacía. Con manos temblorosas, recogió el documento. Gracias, don Esteban, dijo, porque el orgullo no alimenta a una familia. Al salir, escuchó la voz de su patrón resonando, ahí lo tienen. Años de trabajo duro para irse con una casa en pedazos. Ese es el destino de los que nacen para servir. Tomás caminó a casa mientras el cielo se oscurecía. Cada paso pesaba más que los sacos de grano que había cargado durante años. Cuando llegó, Mariela vio su rostro y supo, antes de que él hablara. ¿Qué pasó, Tomás? Él le entregó el papel. Ella leyó, y un silencio profundo, más pesado que cualquier palabra, llenó la pequeña choza. «Te hizo esto», susurró ella. Tomás intentó sonreír, un gesto roto. «Al menos es nuestro. Al menos tiene paredes». Esa noche, mientras sus hijos dormían, Tomás miró el cielo sin estrellas y oró en voz baja. «No lo entiendo, Señor, pero no abandonaré mi fe, aunque el mundo entero se ría de mí». Al día siguiente, fueron a ver la casa. Parecía un esqueleto abandonado, torcido, cubierto de musgo y polvo. Las ventanas rotas eran como ojos vacíos. El viento silbaba a través de las grietas como si la propia ruina respirara con dificultad. «¿Es aquí?», preguntó Mariela, con la voz tensa. «Es aquí», respondió Tomás, tragándose el miedo. «Y es nuestro». Entraron. El suelo crujía bajo sus pies. Olía a madera podrida y a nido de ratas. El patio era un mar de maleza que terminaba en un barranco, por donde corría un pequeño arroyo. «Papá, aquí da miedo», dijo la pequeña Lucía, tosiendo por el polvo. Tomás se arrodilló. «Lo sé, mi niña. Pero juntos, vamos a cambiarlo». Pasaron días limpiando, remendando el techo con tablones viejos. Tomás trabajó hasta que sus manos sangraron. Mariela cosía sacos para tapar los agujeros de las ventanas. Pero el pueblo no perdonó. En el mercado, cuando Mariela fue a pedir harina fiada, escuchó las risas. «Es la esposa del que recibió la casa fantasma». Don Esteban le pagó con polvo. Mariela regresó a casa con la mirada baja y el corazón hecho un nudo. Y entonces, llegó el golpe más cruel. Mateo, el más pequeño, comenzó a enfermar. Una fiebre que no cedía, escalofríos y una debilidad que le robó la energía. Dejó de correr. Se pasaba el día mirando el techo remendado, como si la vida se le escapara. Una noche, Mateo sufrió una convulsión. Temblaba, sudaba, su respiración era un hilo frágil. «Tenemos que llevarlo al médico de la ciudad», lloraba Mariela. Tomás vació la bolsa de tela donde guardaba sus pocas monedas. Las contó. No era suficiente ni para pagar el transporte. «Entonces, va a morir aquí», gritó Mariela, en un susurro de pura desesperación. La noticia de la enfermedad del niño llegó a oídos de don Esteban, quien vio la oportunidad de dar el golpe de gracia. Apareció en la puerta de la ruina, montado en su imponente caballo. «Tomás», gritó. «Me enteré de lo de tu hijo». Tomás salió. «Sí, patrón». Don Esteban fingió compasión. «Mira, podría ayudarte. Darte dinero para el médico». Hizo una pausa, saboreando su poder. «Pero para eso, debes devolverme lo que es mío. Firma este papel, devuélveme la casa, y pensaré si te ayudo». Mariela apareció detrás, sosteniendo al débil Mateo en brazos. Don Esteban miró al niño como si fuera un objeto inservible. «¿Qué vale más? ¿Esta posilga o la vida de tu hijo?» Tomás se quedó inmóvil. El viento levantaba polvo a sus pies.
Miró a su hijo, pálido, con los ojos entreabiertos. Miró la casa agrietada. Y sintió algo extraño, una certeza en su alma, como si Dios le pidiera que no vendiera su dignidad por desesperación. Levantó la cara. No, don Esteban. No se la devuelvo. Esta casa es lo que usted me dio, y Dios no me trajo hasta aquí para que yo retroceda. La sonrisa del patrón se borró, reemplazada por puro odio. Bien. Entonces entierra a tu hijo en estas ruinas. Dio media vuelta y se fue, gritando, recuerda, el mundo pertenece a los fuertes. Esa noche, el sufrimiento llegó a su punto más bajo. Mateo empeoró. La fiebre ardía. Su respiración fallaba. Tomás sintió que estaba a punto de perderlo. Salió al patio, bajo una luna cubierta por nubes. Cayó de rodillas sobre la tierra y, por primera vez, sus palabras no fueron amables. Dios mío, ya no aguanto más, gritó con la voz rota. Si esta ruina es todo lo que tienes para mí, entonces muéstrame por qué. He llegado a mi límite. Y entonces, como si el propio viento le respondiera, escuchó un sonido. Un golpe sordo y repetido, que venía del interior de la casa. No era el viento. Entró corriendo. El sonido provenía de un rincón donde habían apilado un viejo y pesado armario. Con la luz del candil, vio algo que no había notado antes, una fina línea en el suelo de tierra, como el borde de una tapa oculta. Con todas sus fuerzas, arrastró el mueble. Debajo, había una trampilla de madera. ¿Qué es eso?, preguntó Mariela, asustada. Tomás forzó el cerrojo oxidado. Al levantar la tapa, un olor a tierra húmeda y a papel viejo subió desde la oscuridad. Bajó con el candil. Era un pequeño escondite. Dentro había cajas, telas y un pequeño cofre de metal con una cruz grabada. Su corazón se aceleró. Abrió el cofre. Dentro, una bolsa de cuero llena de monedas de oro antiguas y algunos pequeños lingotes. Pero había más. Un sobresellado contenía una carta. Con manos temblorosas, Tomás la leyó. La carta revelaba que la casa había pertenecido a un antiguo curandero de la región. Él había guardado allí no solo sus ahorros, sino un secreto aún mayor. Junto al arroyo del barranco crecía una planta medicinal única, una hierba que los antiguos llamaban la hierba de la misericordia, capaz de aliviar las fiebres más peligrosas. Tomás, dijo Mariela con la boca tapada, esto puede salvar a Mateo. Tomás corrió hacia el barranco, guiado por la esperanza. Encontró la planta, pequeña y de un verde oscuro. La preparó tal como indicaba la carta y se la dio cuidadosamente a su hijo. Pasaron las horas. Y entonces, mientras el sol comenzaba a asomar por la ventana rota, Mateo respiró profundamente. La fiebre había cedido. Abrió los ojos. Mamá, susurró. Mariela rompió a llorar, pero esta vez, era el llanto de un milagro. El dinero del cofre sirvió para reparar la casa y comprar comida. Pero la hierba de la misericordia se convirtió en su verdadero sustento. Tomás aprendió a cultivarla. La tierra del barranco, que parecía inútil, era fértil y especial. Comenzó a preparar remedios y a ayudar a los vecinos enfermos, sin cobrar a quienes nada tenían. Pronto, la ruina se transformó en un hogar. El patio se convirtió en un huerto medicinal. La gente llegaba de lejos buscando la cura que Tomás ofrecía con humildad. La casa inútil se había convertido en un faro de esperanza. La noticia, inevitablemente, llegó a oídos de don Esteban. Tomás Rivera vende medicinas, dicen que encontró oro, la casa vieja ahora es un hogar decente. La envidia y la humillación regresaron para atormentarlo.
Él necesitaba que Tomás siguiera siendo pequeño. Se presentó en la casa, ahora llena de vida. Tomás, dijo con sequedad. Escuché que has prosperado. Creo que hubo un error con esta propiedad. La quiero de vuelta. Tomás respondió con una calma que desarmaba. Don Esteban, usted mismo firmó el papel. Y usted siempre dijo que la palabra de un hombre es su compromiso. Un don nadie como tú va a enfrentarme, rugió el patrón. No, patrón, dijo Tomás, mirando a su familia y a la gente que esperaba. Simplemente no voy a renunciar a lo que Dios ha puesto en mis manos. Esa misma semana, don Esteban envió a sus hombres por la noche para destruir el huerto y robar las plantas. Pero los vecinos, que ahora protegían a Tomás, los vieron y llamaron al jefe de policía. Los hombres confesaron. La investigación que siguió destapó años de injusticias de don Esteban. Otros trabajadores, envalentonados por Tomás, denunciaron promesas rotas y abusos. El imperio de don Esteban, construido sobre el miedo, comenzó a desmoronarse. Perdió tierras, dinero y, sobre todo, poder. Quienes antes reían con él, ahora le daban la espalda. Un mes después, un don Esteban abatido y solo apareció en la puerta de Tomás. Tomás, dijo en voz baja. Mi esposa está muy enferma. Nadie en el pueblo quiere venderme medicinas. Tomás guardó silencio por un momento. Miró al hombre que lo había humillado. Usted me despreció. Casi me arrebató a mi hijo, dijo sin odio, solo con la verdad. Hizo una pausa. Pero no puedo hablar de la justicia de Dios y luego negar la misericordia a mi prójimo. Entró, preparó el remedio y se lo entregó. ¿Por qué?, preguntó don Esteban, con los ojos llenos de lágrimas que no eran de soberbia, sino de una vergüenza genuina. Tomás respondió con suavidad, como una lección final. Porque lo que me salvó no fue el oro, fue la fe. Y la verdadera fe nunca se convierte en veneno. Don Esteban se fue, pequeño, cargando el peso de su pasado. Y Tomás regresó a su jardín, a su hogar, a su gente. No como un hombre rico, sino como un hombre digno. La lección quedó sembrada en aquella tierra para siempre. Dios no ignora el sudor del humilde. Lo que el mundo desprecia como una ruina, puede ser el lugar donde Él esconde la mayor de las bendiciones. Y su justicia, aunque a veces silenciosa, llega en el momento oportuno para revelarlo todo. Que esta historia nos recuerde que en nuestras propias ruinas, en nuestros momentos más oscuros, puede estar escondida la semilla de un milagro. Que la paz y la fortaleza los acompañen siempre. Gracias por escuchar.